Hola, hola, ¿qué tal traders? El día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales en nuestro país, en este caso Colombia, en la cual tenemos por primera vez en nuestra historia un presidente de izquierda, en este caso Petro, en el cual está ya recibiendo su mandato y nosotros tenemos que mirar de qué manera nos podemos ver beneficiados ante todo esto. Nosotros como colombianos lastimosamente no estamos muy bien remunerados en nuestros empleos, así tengas una carrera, la que sea, ingeniero, arquitecto, abogado, miles de carreras en las que hay y no es bien remunerado para todo lo que tú haces. Entonces, no se pierdan hasta el final cómo podemos aprovechar todos esos movimientos en los mercados con relación al dólar y al peso colombiano, ¿ok? Entonces vamos a compartir un delicioso café colombiano en el cual espero que no lo tomen a mal, ¿sí? Es una perspectiva de lo que podemos estar viendo a raíz de los mercados con relación a los mercados en el exterior y cómo podemos nosotros aprovechar todos esos momentos, ¿ok? Entonces, por favor, podemos brindar con el fin de que podamos empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva, sin ninguna pelea entre derecha e izquierda. A mí esas cosas a mí no me interesan ni sé mucho de eso, pero a mí lo que me interesa son los mercados financieros. Ustedes muy bien saben y pueden mirar en mi canal de YouTube que yo miro los mercados de una manera de como analista técnico en donde podemos empezar a aprovechar oportunidades y empezar a generar dólares. ¿Cuál es la diferencia mía con relación a un trabajo aquí estable en Colombia que yo gano en dólares y gasto en pesos? Entonces, ¿qué pasa? En el cambio del dólar al peso es muy grande y me permite a mí tener una excelente vida en Colombia. Ahora, si yo gano en dólares y gasto en dólares, pues no se va a ver tan reflejado esa diferencia que en mi país. Entonces les sugiero que empiecen a mirar esto de otra manera. El trading me ha permitido tener excelentes ganancias generando dólares, pero gastando en mi país, Colombia, o en los países suramericanos según su moneda y se va a notar mucho la diferencia y van a vivir mucho mejor. Entonces aprendamos a mirar también los mercados financieros, les van a permitir generar excelentes ganancias y eso se lo voy a demostrar ahorita con lo que pueda estar ocurriendo con el dólar con el tiempo, es decir, no ahorita. Estamos muy recientes a las elecciones, puede ser que haya algunos movimientos de volatilidad con los precios entre el dólar y el peso que nos podrían estar sirviendo, ¿ok? Entonces vamos a pasar un momento al gráfico y les voy a explicar muy a grosso modo qué podemos estar esperando del dólar, ¿ok? Bueno, vamos por acá, vámonos al gráfico. En estos momentos tengo el gráfico del peso con relación al dólar, que lo tenemos aquí en la parte de arriba, y lo que yo quiero mostrarles es que tracé unas líneas como referencia en cuanto a los mandatos que hubo pues anteriormente, 4 años atrás, obviamente aquí en el 2022, donde comienza el primer mandato, pues el del mandato de ahorita, el mandato de 4 años anterior y así sucesivamente, ¿ok? Como se pueden dar cuenta, el precio del dólar con referencia al peso colombiano ha venido con una tendencia al alza, ¿ok? Tenemos ya como esa referencia que el precio está subiendo. Nosotros podemos empezar ya a mirar cosas que se notan muy bien aquí, una fuerte tendencia al alza, lo podemos trazar con esta línea de tendencia, y lo cual nos permite ver que el precio viene subiendo y en cada mandato tiene algunos retrocesos y continúa en su subida. Entonces, estos son muchos factores los que hacen que se mueva el precio, pero aquí nos vamos como a centrar en lo que es el análisis técnico y lo que podríamos estar esperando y hasta dónde podríamos estar llegando con el dólar en promedios de este año y ya lo que podríamos estar subiendo con un precio más elevado más adelante. Entonces, si nosotros trazamos con relación a esta línea de tendencia alguna como un canal, podríamos estar diciendo que el precio del dólar con relación a este año podría estar alcanzando los $5.000, $4.900, ¿ok? Con relación al análisis técnico, es decir, no me estoy centrando en ningún otro factor como el petróleo, como el café, bueno, factores que pueden estar moviendo el precio muy fuerte y solamente con la lectura de velas, la lectura de lo que está pasando en estos momentos me está indicando que el precio va para arriba, que va a subir, ¿ok? Tenemos una fuerte resistencia aquí sobre los 4.224, que es el precio al cual llegó en sus máximos entre el dólar y el peso, pero lo veo con mucha fuerza esta vela. Parecía que fuera como a bajar el dólar en cuanto al precio colombiano, pero se levantó este mes
mes de elecciones, y eso nos puede estar indicando una fuerte subida del precio del dólar. ¿Ok? Esto puede hacer algo así, puede hacer así y lograr los precios de los 4.900, 5.000 dólares en la parte de arriba, que esa sería nuestra zona en la cual nosotros ya podríamos estar diciendo que se podría estabilizar un poco el precio. ¿Ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, cada mandato, cuando cambiamos de mandato, tenemos algún movimiento al alza y se lateraliza. Movimiento al alza, se lateraliza. Y aquí podríamos no tener esa excepción y podríamos tener un movimiento al alza a los precios de 5.000, 4.900 dólares por el momento este año y continuar de esa manera. ¿Cómo nos podemos beneficiar nosotros con este movimiento? Podemos hacer inversiones en las cuales podamos hacerlas a periodos un poquito más largos, es decir, de meses, en los cuales podríamos solamente con la valorización del dólar, podemos comprar dólares y tener como referencia esta línea de tendencia, en la cual si derrota por debajo de los 3.500 aproximadamente, 3.400 dólares, ya el precio sí podríamos estar diciendo que podría comenzar a bajar muy fuerte y nos podría estar enviando de nuevo a zonas como las tenemos acá. La podemos proyectar. Recuerden que estos son solo proyecciones y podríamos tener el dólar de nuevo sobre los 2.600, 2.700 dólares. Entonces muy pendientes a esto. Si hace esta ruptura, pero muy pendientes. Eso es una temporalidad de meses en la cual me permite a mí tener una mejor visual del mercado. Ok, esto es con relación a lo que podríamos tener también otra resistencia sobre los 4.500, es decir, poder rebotar el precio ahí y devolverse un poquito y luego coger impulso y subir. ¿Listo? ¿Cómo podemos aprovechar estos mercados? Podemos invertir en dólares, aguantarlos, guardarlos bajo el colchón o en criptos o como a ustedes les guste y aprovechar estos movimientos al alza y tomar ganancias, es decir, volverlos a cambiar a pesos cuando estemos en esta zona o en la zona de abajo que les acabé de encontrar. ¿Listo? Esta y esta. ¿Vale? Esas dos zonas que sobre los 4.700, 4.650 y los 5.000 y 4.900 podríamos estar rebotando el precio hacia abajo, pero ya estaríamos con ganancias en el bolsillo, que en total sería un promedio del precio que está ahorita, sería un 15% y 16% a la primera zona y un 24-25% de crecimiento de capital invertido a la siguiente zona. Entonces es muy tentativo esto. Aprendamos a ganar en dólares y a gastar en pesos. Créanme que la diferencia es pero muy grande. Entonces aprovechemos todas esas oportunidades que verán que las cosas empiezan a cambiar. Ustedes empiezan a tener un mejor estilo de vida. Ustedes empiezan a generar y no les interesa mucho lo que está ocurriendo con el país en el sentido de que se pelean, que es de izquierda, que es de derecha, bueno, son muchas cosas que nos afectan las noticias que normalmente son muy amarillistas, por decirlo así, y por eso yo no las veo. Entonces yo lo que me enfatizo es mirar estas cosas, cómo me puedo ver beneficiado, no estar peleando con nadie porque eso va a ser estrés, me va a bajar la energía, son muchas cosas y lo que me centro es en mi negocio y cómo puedo yo también ayudar a otras personas a que lo vean de otra manera con el fin de que ellos se vean beneficiados y no vayan a verse mal dentro de un tiempo si los precios empiezan a subir, que es lo normal que ocurre, pero el dólar comienza pues a subirse con relación al peso colombiano y ahí es donde nosotros empezamos a ver que al desvalorizar nuestra moneda y nosotros querer salir del país, todo nos va a parecer pero muy costoso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por eso es mejor generar dólares o euros entonces y gastar en un país suramericano porque nos va a parecer muy económico. Entonces mírenlo de esta manera, mírenlo de una forma que nos podríamos ver beneficiados y podríamos ayudar a otras personas a que también lo puedan empezar a hacer y el trading es un negocio de esos. Otros negocios son los negocios digitales en donde puedes empezar a cobrar tus productos en dólares y esa valorización va a ser una ganancia extra que vas a tener del curso o el producto que estés vendiendo en línea y eso lo puedes aprovechar. Entonces también digamos que otro negocio, ser youtuber, los youtubers están ganando en dólares y están gastando pues en su moneda local, también están generando mucho. Entonces mucho ojo con eso, aprovechen estos momentos para generar ganancias y aprovechen para manejar los mercados financieros. Si tú quieres aprender a manejar los mercados financieros como yo lo hago, en mi canal de YouTube hay muchísima información para que ustedes lo puedan aprovechar, puedan mirarlo y salir adelante con las criptomonedas, que es el campo en donde yo me muevo. Pero ya si ustedes quieren ser mucho más, pues mucho mejores en el sentido de trabajar el trading,
ya ustedes pueden entrar a mi programa de formación. Si tienen alguna duda o si quieren contactarme, me pueden escribir y con mucho gusto podemos hacer un pequeño zoom y enseñarles más a fondo cómo es todo esto y a lo que ustedes podrían estar logrando llegar a hacer. No necesitan de capitales exorbitantes para poder trabajar, sino lo que importa es que ustedes se capaciten y aprendan a hacer dinero por medio de los mercados financieros. Todo lo que yo les enseño les sirve para los mercados como cripto, forex, Nasdaq, bolsa. Entonces aprovechen todo eso, aprovechen mi canal de YouTube, aprovechen mis redes sociales. Me pueden encontrar como @KikeProTrader en Instagram, en TikTok, y ahí pueden ustedes ver todo lo que yo hago todos los días, las ganancias, lo que les enseño, les pongo tips, artículos, todas esas cosas les va a permitir a ustedes mirar las cosas con otra perspectiva para que ustedes sigan creciendo como se debe. ¿Listo? Un abrazo, traders. Nos vemos en un siguiente video. Por favor, si no te has suscrito, suscríbete para los siguientes videos, dale like y verás que las cosas con el dólar nos va a cambiar la vida. Y aprovechemos estos momentos, que ahí es donde más se hace dinero. Un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.